¿Cuáles son esos 7 pilares? Y vamos a la cita. Dice esta cita que está tomada, si pones la referencia, allí está. Consejos para escritores y editores en la página 30. Consejos para writers, escritores and editors y editores, página 30. Pero esta cita está también citada del mismo libro en el librito Eventos de los Últimos Días. Es exactamente la misma cita. Allí la pueden ver en pantalla y también la van a encontrar en el libro Eventos de los Últimos Días en la página 45. Ustedes leen de la pantalla y yo leo del librito Eventos de los Últimos Días. Dice así: el tiempo transcurrido en 1844. ¿Qué pasó en 1844? El gran chasco. Pero cuando pasó el tiempo y no vino Cristo y fue el chasco, dice, después que pasó el tiempo de 1844, fue un período de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Fíjense, lo primero que se abrieron los ojos del pueblo de Dios, los ojos asombrados, fueron la verdad de la purificación del santuario. ¿Por qué Cristo no había venido el 22 de octubre de 1844? Porque Él entró en el lugar santísimo para hacer la purificación del santuario, que tiene que ver con la obra del juicio, como vimos hoy. Y eso tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Pero luego dice, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero. Y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito y no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los hitos antiguos. Hitos quiere decir los marcadores, los pilares. ¿Ok? ¿Cuántos se mencionaron? ¿Tú tienes una lista numerada? Ahí está. Las 7 doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista. El templo de Dios en el cielo y la purificación del santuario celestial. Luego mencionaba el mensaje de los 3 ángeles. Luego los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, los mandamientos de Dios, la ley y la fe en Jesús, la gracia.
la ley y la gracia. Luego, la ley de Dios y el santo sábado. La no inmortalidad del alma fue lo que Elena de White mencionó. Ok, tomemos una por una esas 7. Rapidito, porque estos son los 7 pilares de la fe adventista. No sé si en las diapositivas que tú tienes hay una que tenga las flechitas, ¿no? Ok. Aquí yo las reagrupé para agregarle el espíritu de profecía y la reforma pro salud. Pero la que leímos hace un momento no menciona el espíritu de profecía y no menciona la reforma pro salud, sino las primeras 7 doctrinas fundamentales. Y yo agrupé 2 de las 7, el templo de Dios en el cielo y la purificación del santuario celestial. Número 1, el templo de Dios. Número 2, el santuario celestial. Número 3, el mensaje de los 3 ángeles. Número 4, los mandamientos de Dios. Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos estarán acompañando a través de estos medios de comunicación. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde con una palabra de oración para que sea el Señor Dios Todopoderoso quien nos dirija y que nos abra el entendimiento para que nosotros podamos mirar con los ojos espirituales y nos podamos afianzar en la palabra de Dios y en los testimonios, y que así, por medio del Espíritu Santo, coloque colirio en nuestros ojos para que nosotros podamos mirar más allá de lo que a veces humanamente miramos. Los vamos a invitar pues a que nos acompañen de rodillas y que juntos vayamos en oración para estudiar, reflexionar, meditar en la palabra de Dios y en los testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más venimos delante de tu presencia en este todavía tu día santo, donde te suplicamos, te pedimos que envíes la influencia, el poder y la tercera persona de la deidad para que nos haga comprender tu santa y gloriosa palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar más allá de lo que nuestros ojos humanamente están mirando, y ayúdanos a diferenciar entre lo que es santo y entre lo que es común, entre lo que usted escribió y lo que usted no escribió. Así pues, mi Dios, te ruego y te suplico no solamente por mí, sino también por cada uno de mis hermanos que estará mirando este video, que no se queden con mis palabras, que vayan a la fuente, que investiguen, que dejemos a un lado el sentimentalismo o el amor hacia una persona y que nos afiancemos solamente en tu palabra y en los testimonios. Y sobre todo que podamos cumplir ese mandamiento de no tener dioses ajenos delante de nosotros, sino solamente a el único Dios verdadero, el que mora y está en los cielos. Así pues, mi Dios, todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar repasando primeramente los 7 pilares de nuestra fe para que nosotros recordemos estos 7 pilares que están registrados y que se encuentran en los testimonios y en la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos que el primer pilar de nuestra fe es la purificación del santuario. El segundo pilar de nuestra fe
es los mensajes de los tres ángeles. El tercer pilar de nuestra fe son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El cuarto pilar de nuestra fe es el templo de Dios. El quinto pilar de nuestra fe es la ley de Dios. El sexto pilar de nuestra fe es el día de reposo del cuarto mandamiento. Y el séptimo pilar es la no inmortalidad del alma. Aquí encontramos nosotros los 7 pilares de nuestra fe adventista. Y si nosotros nos movemos a la palabra de Dios, encontraremos en el libro de Proverbios, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 9 y el versículo 1, donde se nos mencionan una casa que está edificada sobre 7 columnas. Proverbios 9:1 dice la palabra de Dios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Encontramos aquí que Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, edificó su casa, es decir, edificó su iglesia. Y esta iglesia tiene 7 columnas, 7 pilares de nuestra fe adventista. Encontraremos nosotros también que estos 7 pilares son un recordativo de cómo Dios dirigió a su pueblo a través del estudio de su palabra. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 28 y el versículo 18, recordaremos nosotros en una ocasión a alguien que puso de igual manera unos pilares como recordativos de que ahí estaba Dios y que Dios le dio una orden para que recordara lo que había ocurrido en ese momento y en ese lugar. Leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 28 y el versículo 18. Dice la palabra inspirada: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Nosotros estamos mirando ahí que Jacob levantó una columna y dice que sobre esa columna fue rociado aceite. Eso quiere decir que cuando Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del estudio de la palabra y del don de la profecía, fueron revelados por medio del Espíritu Santo, usando a estos siervos para que llegaran al conocimiento de la verdad y fueran desarrollando estas 7 columnas, estos 7 pilares de nuestra fe. Miraremos nosotros una cita donde se nos va a exhortar que algunos se van a levantar y van a tratar de cambiar y criticar nuestros 7 pilares. Esto se encuentra en el libro Maranata, página 261. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos
tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Noten que hay dos tipos de crítica. Está la crítica constructiva para examinar y ver cómo se llega a la verdad, y está la crítica destructiva para cambiar estos pilares. Esa crítica también se puede catalogar, como dice Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 1. Es la crítica de probad los espíritus. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de probar estos espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Primera de Juan 4:1. Dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso la mensajera del Señor nos exhorta a que nuestra verdad, nuestros pilares van a tener que soportar la prueba o la crítica de los más grandes intelectos, es decir, de las personas más sabias que se puedan considerar. Sigue diciendo la mensajera: los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad, y por lo tanto cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con un espíritu crítico por medio de las Escrituras. Noten que aquí se nos exhorta, se nos anima a que probemos los espíritus, a que examinemos estos 7 pilares, pero de igual manera, cuando nos cambien nuestros pilares, con esa misma examinación que se le hacen a los verdaderos 7 pilares, se le tiene que hacer con esa crítica a los pilares que están levantando y que están cambiando a los originales. Por muy buenas que sean las intenciones de querer reformar los pilares de nuestra fe, y por muy santos que nosotros consideremos a ciertos hombres, debemos de examinarlo con un categórico escrito está. Si la palabra del predicador no está de acuerdo con lo que está escrito, con lo que Dios escribió, con lo que el Espíritu Santo inspiró, ya sea por medio de su palabra o por medio de los testimonios, tenemos que rechazarlos y alzar la voz como trompeta. Miren lo que sigue diciendo la mensajera, que no siempre será así. Ahora parece que nadie nos notará, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Por eso encontramos que van a venir hombres muy inteligentes, hombres sabios, que examinarán los pilares de nuestra fe. Eso me hace recordar la visión de la mensajera del Señor que viene en Primeros Escritos, donde ella miró a una compañía que se mantenía firme sobre la plataforma segura de la verdad. Pero ella en esa visión posteriormente miró que se acercaban unos hombres sabios, intelectos de conocimiento, que empezaron a examinar los pilares de nuestra fe. Y ellos en
ese pensamiento, decidieron cambiar esos pilares de la fe. Dijeron que no estaban en una plataforma segura, que no estaban bien cimentados y que tenían muchos defectos. Por lo siguiente, ellos empezaron a querer remover esas plataformas de la verdad presente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo actualmente en nuestro tiempo. Por eso necesitamos, como dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 18, 19 y 20, donde nos habla a la iglesia de los laodicenses. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí encontramos tres cosas que nosotros necesitamos. Primero, el consejo de Dios, el consejo del testigo fiel y verdadero. Segundo, que compremos oro refinado en fuego, así como lo menciona el profeta. Compra pan y no lo vendas. Así que también se nos exhorta a que permitamos que Dios coloque colirio en nuestros ojos para que podamos mirar más allá, podamos comprender más allá y podamos entender qué gran error se puede estar bebiendo si cambiamos nuestros pilares de nuestra fe. La mensajera del Señor nos va a hacer una invitación, y es la misma invitación que nosotros hacemos en este día santo del Señor. Esta cita viene en el libro El Otro Poder, en la página 45, en el párrafo 1. Y ella lo escribió en la Review and Herald del 18 de junio de 1889. Dice la mensajera del Señor: debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Qué tremenda declaración de nuestro Señor Jesucristo por medio del testimonio de Jesucristo, que debemos estudiar por nosotros mismos. Por eso siempre hacemos la invitación que no nos dejemos llevar por las palabras de nadie, e inclusive no es nuestro deber o nuestra posición que usted crea lo que yo estoy diciendo. No, vaya usted mismo e investigue usted mismo personalmente, con estudio, con oración, cuáles son los 7 pilares de nuestra fe adventista que Dios le reveló a su remanente a partir de 1844, y que se quede con ese escrito está. Y como dice aquí, no importa quién sea. Puede ser a lo mejor el pastor que la bautizó o que lo bautizó. Puede ser a lo mejor el hermano que le dio el estudio. Puede ser a lo mejor el presidente de alguna organización. Puede ser el presidente de algún ministerio, o a lo mejor su pastor favorito. Pero aquí nos está diciendo la mensajera del Señor que no importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Sigue diciendo:
debemos reunirnos para recibir consejo. ¿Consejo de quién? Del testigo fiel y verdadero. Y estar sujetos unos a otros. Pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba el día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras opiniones. Noten que a veces nosotros colocamos por encima de la palabra de Dios nuestras opiniones, por encima de la palabra de Dios nuestra interpretación, por encima de la palabra de Dios nuestros pensamientos. Y por eso es la más urgente necesidad de estudiar por nosotros mismos cuáles son los 7 pilares originales de la fe verdadera de el mensaje adventista. Y sigue diciendo, no debemos enamorarnos de nuestras propias ideas. Por muy buenas que sean nuestras ideas, no necesariamente quiere decir que estén de acuerdo con un escrito está. Y eso es lo más peligroso, cuando nos enamoramos de nuestras propias ideas y esas ideas las compartimos con otros, y así se empieza a propagar la cizaña, se empieza a propagar la falsa doctrina y se empieza a enseñar unos pilares falsos, y por muy buenos que sean, si no está de acuerdo con un categórico escrito está, tenemos que rechazarlos. Por eso cuando miramos esta otra cita, miraremos cómo la mensajera del Señor cada vez nos va animando, nos va exhortando, nos va haciendo reflexionar y meditar, que después de haber estudiado por nosotros mismos los pilares de nuestra fe, ahora debemos de familiarizarnos con ellos. Dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 309. Deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe. Las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. Porque se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de toda la demás gente sobre la faz de la tierra. Noten que aquí nos está diciendo que debemos familiarizarlos. ¿A quiénes? A nuestros hermanos. Pero antes de familiarizarlos a ellos, nosotros tenemos que familiarizarnos con esos pilares. Debemos de tenerlos escritos en la tabla de nuestro corazón. Debemos de conocerlos y entonces debemos de enseñárselos a otros, siempre y cuando les dejemos también la invitación: vayan por ustedes mismos, investiguen ustedes mismos y familiarícense con esos 7 pilares de nuestra fe adventista. Por eso ella sigue diciendo que hemos de entender ahora. Eso lo escribió en 1905. ¿Cuánta más razón no tendría ella ahora en el 2023? Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe. Las verdades, noten la categoría de esta cita. Las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos.
guiándonos paso a paso. Estos pilares, cuando se estudia en su contexto histórico de cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo y por medio de la revelación del Espíritu Santo, utilizando a sus siervos para revelar estos pilares, nos dice que nos van a hacer recordar y hacer vivir el pueblo peculiar y distinto que somos. Y en segundo lugar, dice que nos va a enseñar cómo guió en el pasado al remanente que él levantó de las iglesias caídas, que sacó de Babilonia y los fue guiando paso a paso a la verdad presente. Eso es lo que nos enseñan los 7 pilares. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a cambiar estos pilares de nuestra fe? También estaríamos cambiando el pueblo peculiar y distinto que somos, y estaríamos cambiando y dejando en cómo Dios guió a este remanente y cómo Dios está guiando a un remanente. Esas consecuencias nos traerán si nosotros cambiamos nuestros pilares de nuestra fe. Ya nosotros hicimos un repaso de cuáles son esos 7 pilares en la introducción de esta presentación. Pero ahora nos vamos a ir directamente a la cita de donde se encuentran los 7 pilares originales de la fe adventista. Y cualquier pilar que difiera con estos 7 pilares de nuestra fe, simplemente es porque los han cambiado. Y es entonces cuando nosotros debemos de prender, encender y levantar las antenas, especialmente con el mensaje y el mensajero. ¿Por qué? Porque si el mensaje está equivocado, el mensajero también. Y si el mensajero está cambiando los pilares de nuestra fe, quiere decir que se está metiendo directamente con la palabra de Dios y con los testimonios. Esto me hace referencia a cómo Dios escribió sus 10 mandamientos con su propio dedo y dejó plasmado 4 mandamientos en una tabla y 6 mandamientos en la otra tabla, y ninguno de esos mandamientos podían ser cambiados. ¿Por qué? Porque fue Dios quien las escribió y fue Dios quien inspiró esos mandamientos y los dejaron como columnas de la verdad eterna. Son 10 columnas eternas que han existido desde toda la eternidad y nadie puede cambiar esos mandamientos. Sin embargo, encontraremos nosotros que a lo largo de la historia ha habido otro poder diferente al poder de Dios, que es el misterio de iniquidad, quien ha tratado de cambiar esos mandamientos de Dios, e inclusive por su representante, el papado, pensó en cambiar esa ley y lo realizó dejándolo mostrado en sus catecismos, donde aparecen totalmente cambiados los 10 mandamientos, esas 10 columnas eternas. Y de igual manera, con ese mismo espíritu de iniquidad, están tratando ahora de cambiar los 7 pilares de nuestra fe. Por eso es sumamente que conozcamos estos 7 pilares. Y aquí miraremos cuáles y cuántos pilares son. Dice el testimonio del espíritu de la profecía. ¿Cuántos pilares son? ¿Y cuándo se comenzaron a desarrollar? Esto fue escrito en El Otro Poder, en la página
30. Dice la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Hecho que sucede en el cielo y que tienen una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los 3 mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos, uno de los pilares, una de las columnas de este mensaje es el templo de Dios, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del 4º mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los antiguos hitos. No puedo recordar, esta palabra es sumamente interesante y sumamente importante, porque ella escribe, no puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Y ahora miren la declaración que ella va a hacer. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Noten que aquí se nos está diciendo que eso de cambiar los hitos es pura imaginación. Así que, queridos hermanos, ahí tenemos los 7 pilares. ¿Cuáles son? Son estos que usted mira en su pantalla. ¿Cuántos son? Son 7. Y no hay más, porque ella dice, no puedo recordar ninguna otra cosa, ningún otro pilar diferente de estos 7. No hay más pilares más que 7. La palabra de Dios nos decía en Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa y la labró con 7 columnas. No dice 8, no dice 6, no dice 9, no dice 5, dice 7 columnas. Es exactamente el mismo número que nos enseña el libro de Apocalipsis cuando nos habla de 7 iglesias. Juan no miró 8 iglesias, no miró 6 iglesias, él miró 7 iglesias. Es exactamente lo mismo cuando dice que él miró cuando el Cordero tomó el rollo del que estaba sentado y abrió ese rollo y fue desellando 7 sellos. No hay 8 sellos, no hay 6 sellos, hay 7 sellos. Y al igual que el profeta Juan miró en el lugar santo cuando un ángel con un incensario de oro se paró delante del altar de oro del incienso y miró cómo llegaron a ese lugar 7 ángeles con 7 trompetas. Juan no miró a 8 ángeles con 8 trompetas o a 6 ángeles con 6 trompetas. Él miró a 7 ángeles con 7 trompetas. De igual manera, cuando nosotros miramos que nuestro Señor Jesucristo deje y termine su intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo, dice que Juan miró
que del templo de Dios, donde está el arca del testimonio, salían 7 ángeles con 7 copas llenas de la ira de Dios. Juan no miró a 8 ángeles saliendo del lugar santísimo con 8 copas. Él miró literalmente a 7 ángeles con 7 copas. Por eso es que encontramos que Dios de igual manera reveló por medio de su Espíritu Santo a la mensajera del Señor 7 pilares de nuestra fe adventista. No 8, no 6, 7 pilares. Ahora, ella reveló también cuáles eran estos 7 pilares y los dejó escrito. Cuando pienso y cuando oigo y cuando veo cómo están cambiando los pilares de nuestra fe, me hace recordar aquel versículo que viene en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 18 y 19, donde hay una tremenda amonestación para todos aquellos que quieran cambiar las palabras de Dios. Miren lo que nos va a decir las Sagradas Escrituras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá, como dice ahí, las plagas que están escritas en este libro. Él va a traer las plagas sobre él al que se atreva a cambiar las palabras no solo de la profecía, sino los pilares de nuestra fe, y no solamente los pilares, sino también los testimonios. Sigue diciendo el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si nosotros miramos, ¿por qué es que Dios dice que si alguno le quita o si alguno le añade a las palabras de este libro, al igual que a las palabras del espíritu de profecía o al igual que a los 7 pilares, Dios le va a enviar las plagas o Dios va a quitar su nombre del libro de la vida? Es por una razón. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 15, hablando de quienes se quedan afuera de la santa ciudad. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando nosotros presentamos unos pilares diferentes y cambiados, nosotros estamos enseñando y estamos predicando mentira. Y los mentirosos, nos acaba de decir el profeta Juan, quedarán fuera de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, juntamente con los perros. ¿Quiénes son esos perros? Vamos a leerlo. En el libro de Isaías, el profeta Isaías nos va a decir quiénes son a los que se está refiriendo Juan en el Apocalipsis capítulo 22. Dice la palabra de Dios en el capítulo 56, Isaías 56, versículo 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes se van a quedar afuera por enseñar mentira?
sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Y ahora miren cómo les llama el profeta Isaías, aunque usa una palabra muy fuerte, muy dura. Es la palabra de Dios. Y nosotros, por muy fuerte y muy dura que sea, no podemos cambiarla ni podemos suavizarla. Porque fue Dios mismo quien inspiró esta palabra. Y miren cómo les llama Dios por medio del profeta Isaías a los atalayas. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Versículo 11. Sí, todavía recalca el Espíritu Santo, dice sí. Ellos son perros comilones, son insaciables. Y ahora miren quiénes son estos perros, quiénes son estos atalayas infieles. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Noten que dice aquí, cada uno de ellos busca su propio camino. Y eso fue lo que miró la mensajera del Señor en la historia del movimiento adventista. Ella miró cómo ciertos hombres iban a cambiar los pilares de nuestra fe. Miren lo que ahora va a revelar el espíritu de profecía, hablando de estos hombres que siguen sus propios caminos y que en su sabiduría se han hecho necios y que en esa sabiduría de necedad han cambiado lo que Dios dejó establecido, siguiendo los mismos pasos del misterio de iniquidad, del representante de Satanás aquí en la tierra. Vamos a mirar qué es lo que dice la mensajera. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad. Y ahora miren la categórica declaración del Espíritu Santo por medio de su mensajera a través de los testimonios. Aquí es donde le oro y le pido al Espíritu Santo que nos haga ver, que nos haga entender, que nos haga comprender, que coloque ese colirio en nuestros ojos para mirar más allá y que no nos gane el sentimentalismo ni el emocionalismo, que no nos gane el amor por una persona, por un pastor, por un hermano. Como decía la mensajera, por muy alto que sea su puesto o por muy en alta estima que lo tengamos, si él enseña, predica y cree unos pilares diferentes a lo que ella ha establecido, debemos rechazarlos. Y miren cómo trabaja el enemigo. Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas. Noten bien, lo que agrada a sus ideas, no lo que agrada a Dios, no lo que agrada a Dios por medio de su palabra y por medio de los testimonios. Y ahora miren cómo sigue trabajando Satanás para desviar de la mente los 7 pilares originales de la fe adventista. Y comenzarán a fabricar otros fundamentos, otros pilares que los que han sido colocados,
que los que Dios ha establecido, que los que Dios ha mencionado con nombres, ellos, los que aceptan cosas que les agradan a sus ideas, y a estos mismos que fabrican también otros fundamentos, dice el espíritu de profecía, ellos halagarán su propia vanidad y amor propio. Así que estos pilares nuevos que están siendo cambiados son fabricación de ideas humanas, son fabricación de pensamientos humanos, son fabricación de vanidad y de amor propio, son fabricación de hombres, no de Dios. Pensando, esa palabra pensando es la misma palabra que se usa en Daniel 7:25 cuando habla del papado. Él pensará en cambiar los tiempos y la ley, pero estos hombres, dice aquí, pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. Noten que encontramos entonces una declaración sumamente delicada y que debe de ser meditada con mucha oración, que debe de ser meditada con una mente fría, donde el sentimentalismo no nos gane, donde el emocionalismo no nos gane, donde nuestros ojos estén llenos de colirio, donde nuestro ser esté lleno del Espíritu Santo para poder mirar más allá de un simple sermón o una simple presentación de X hombre. Aquí se nos está enseñando ahora que van a estar los 7 pilares originales de la fe adventista. Pero, así como la obra del papado pensó en cambiar los tiempos y la ley, así de igual manera se levantarán hombres, como dice aquí, que sentirán, que pensarán que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por otros que ellos han ideado. Así que encontramos 2 tipos de pilares, los pilares originales y los falsos pilares que han sido invención de hombres, de mentes humanas, sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, y que en su vanidad y amor propio colocarán otros pilares de la fe. En otra declaración, dice la mensajera del Señor: ¿pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estarlo. Noten que aquí encontramos ahora lo que ella nos está diciendo, que ella estaba completamente fundamentada en estos 7 pilares de la fe adventista. Ella estaba bien fundamentada en la purificación del santuario, en los mensajes de los 3 ángeles, en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, en el templo de Dios, en la ley de Dios, en el día de reposo del 4º mandamiento y en la no inmortalidad del alma. Y ella había declarado: no puedo recordar nada más
que se les pueda llamar antiguos hitos. Por eso es sumamente importante, hermanos, como leímos al comienzo, familiarizarnos con los 7 pilares de nuestra fe adventista, conocerlos, examinarlos, probadlos, y si soporta la prueba, y los han soportado durante más de 178 años desde que surgió el adventismo del séptimo día, los seguirán soportando, porque fue Dios quien reveló estos 7 pilares de la fe original adventista. Y miramos cómo el misterio de iniquidad iba a trabajar a través de sus atalayas para cambiar estos pilares. Y ahora confrontaremos tanto la Biblia como el espíritu de profecía con los que han cambiado estos pilares. En primera instancia, colocaremos que lastimosamente a este pueblo al que llamó Dios para que dieran a conocer estos 7 pilares al mundo y demostrarles al mundo que somos un pueblo peculiar y distinto, ellos mismos, al igual que los judíos y los fariseos de antaño, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, no le conocieron, ni conocieron el tiempo de su visitación. La actual generación de la corporación adventista ha cambiado nuestros 7 pilares de la fe adventista, cambiándolos a 5 pilares. Leímos en el testimonio del espíritu de profecía que pensaría en cambiar los pilares de nuestra fe y que serían imaginaciones y pensamientos de hombres, pero no dirigidos por Dios. Y encontramos aquí en una publicación de la revista El Enfoque, donde estos pilares de la fe, en la página 15, donde nos habla que el primer pilar es la Biblia, el segundo pilar es la segunda venida, el tercer pilar, la intercesión de Cristo en el santuario, el cuarto pilar, los mandamientos y el sábado, y el quinto pilar, las leyes de la salud. Estos pilares no son iguales a los pilares originales de la fe adventistas. Son completamente cambiados, son completamente diferentes. Y por muy buenos que parezcan, aún así, por muy que hablen de la palabra de Dios, no son los 7 pilares. Porque aunque tenemos aquí estos 7 pilares, los 7 pilares de la fe original, miraremos nosotros que la Biblia es la norma de nuestra fe, pero no es un pilar de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al testimonio del espíritu de profecía. La segunda venida es una doctrina bíblica, pero encontramos que la segunda venida está incrustada en uno de los 7 pilares de la fe, pero no es un pilar de la fe adventista. La intercesión de Cristo en el santuario es un pilar, pero no es el tercero, es el primero. Y es exactamente lo mismo que hace el misterio de iniquidad. Mueve los mandamientos y cambia los mandamientos y coloca sus propios mandamientos. De igual manera, los 10 mandamientos
no es el cuarto pilar. Los 10 mandamientos son el tercer pilar. Y el sábado no es el cuarto pilar, es el sexto pilar. ¿Y qué es lo que han hecho? Hacen exactamente lo mismo que hace el misterio de iniquidad, lo mismo que hizo el papado cuando un mandamiento lo dividió en dos para así completar los 10 y añadió uno que no aparece, el de santificar las fiestas. Y pareciera que no hay nada de malo, pero surge la pregunta: si te pueden cambiar los pilares de la fe adventista, o te los pueden unir, o te los pueden reducir, ¿qué te hace pensar que no te pueden cambiar también otras cosas de la palabra de Dios? Porque si nosotros denunciamos el cambio de la escritura, el cambio de los mandamientos que hace el misterio de iniquidad, ¿por qué debemos callarnos cuando nos cambian la escritura y cuando nos cambian los 7 pilares, por muy buenas que sean las intenciones? ¿Saben qué? Algo que me gusta del carácter de Dios es que Dios, cuando hace su juicio, Él no lo hace como lo hacemos nosotros los humanos. Dice la Biblia, hablando del carácter de Dios, en el Salmo encontraremos cómo es el carácter de Dios. Y Dios, cuando juzgue, Él no va a juzgar como nosotros juzgamos, porque a veces nosotros probamos los espíritus. Y cuando digo juzgar es de probar los espíritus. Nosotros probamos los espíritus de los evangélicos, probamos los espíritus de los pentecostales, probamos los espíritus de los testigos de Jehová, probamos los espíritus de la iglesia católica. E inclusive probamos los espíritus de la misma iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿saben en qué a veces nos equivocamos? En que no probamos los espíritus de nuestros propios predicadores que predican en nuestras propias iglesias y de nuestros propios púlpitos. Esos no los probamos. ¿Y saben por qué? Porque nuestro juicio es un juicio incorrecto y nuestros juicios son favorables a los hombres que amamos y queremos. Por eso no probamos esos espíritus y seguimos a estos hombres ciegamente. Por eso el consejo de la mensajera del Señor era: estudiad por vosotros mismos la palabra de Dios y los testimonios. Últimamente, en esta semana, ha surgido el juicio. Han probado el espíritu del hijo de un predicador muy famoso. El hijo del predicador Alejandro Bullón, a su hijo. Han probado su espíritu y han denunciado su espíritu. Y usted los mira por las redes sociales exhortando, denunciando ese falso espíritu. Pero no denuncian los falsos espíritus que están en sus mismas congregaciones, de sus mismos pastores. Esos mismos falsos espíritus que, así como denuncian este falso espíritu, no se atreven a denunciar los falsos espíritus que hay dentro de esas iglesias, de esas organizaciones o de esos ministerios independientes, porque nuestro juicio es un juicio falso. Pero el juicio de Dios, al cual
todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios, no va a ser un juicio como el que nosotros hacemos. Dice que va a ser un juicio individual, personal, donde se nos va a juzgar como que si en el mundo solamente existiéramos nosotros, esa sola alma, esa sola persona. Y ahí no, Dios no va a juzgar por favoritismo o por conveniencia. No, ahí Dios va a juzgar con su norma, con su regla. Por eso miren lo que dice Salmos, cómo es el carácter de Dios. Salmo 144 y el versículo 17. La Biblia nos dice, Salmo 144 y el versículo 17. Nos habla de cómo es el carácter de Dios y cómo es su juicio, cómo Él prueba los espíritus. Dice la Biblia, justo es Jehová en todos sus caminos. Salmo 144, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145 y el versículo 17. Vamos a leerlo nuevamente. Justo es Jehová, dice, en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Cómo es el juicio de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo va a ser Dios en su juicio? Va a ser justo. Justo va a ser su juicio, no como nuestros juicios, porque nuestros juicios son imperfectos, son convenencieros, son a veces hasta injustos. Pero el juicio de Dios no va a ser así. Él va a juzgar a el papado, porque pensó en cambiar su tiempo y su ley. Va a juzgar al falso profeta. Va a juzgar también a las iglesias caídas, pero también va a juzgar a los que han cambiado los pilares de nuestra fe. Y su juicio va a ser un juicio justo y verdadero. En este folleto de El Enfoque, después de conocer los 7 pilares originales de nuestra fe adventista, ellos colocan como el 5.º pilar las leyes de la salud. Ahora les hago la pregunta, ¿es malo las leyes de la salud? ¿No está en la Biblia? ¿No está en el espíritu de profecía? Claro que ahí están. Pero es considerado como uno de los 7 pilares de nuestra fe. No, no es considerado por el simple hecho de que Dios no lo consideró así. Lo considera como verdad presente, pero no lo considera como uno de los 7 pilares. Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, pero no es uno de los 7 pilares. Sin embargo, por muy bueno que sea, hermanos, no es uno de los 7 pilares. Y habiendo 7 pilares, ahora creen solamente en 5 pilares. Pero la historia decía que vendrían hombres que reemplazarían estos pilares. La mensajera del Señor dijo, ellos halagarán su propia vanidad y amor propio, pensando ellos
que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por los pilares que ellos han ideado. Aquí encontramos a los que pensando quitan los pilares de nuestra fe, de 7 pilares los convierten en 5 y reemplazan los pilares originales por pilares que ellos mismos han ideado. Y eso se encuentra en el libro Notas Biográficas, página 473. Les hago la pregunta. ¿Estos pilares que hemos visto son los pilares que Dios levantó? Contésteme usted con ese colirio en los ojos. Contésteme usted con un escrito está. Contésteme usted bajo la inspiración de la Biblia y de los testimonios si estos son los 7 pilares de la fe original del adventismo histórico. No me conteste con sus pensamientos o ideas o sentimientos que a veces estamos llevados a cometer y levantar nuestras propias ideas, nuestros propios pilares, nuestros propios fundamentos. Pero con todo el amor a la verdad, no el amor hacia esta persona, no al amor a su pastor favorito, no al amor a su denominación favorita, no al amor a su ministerio favorito, no el amor tal vez al que lo bautizó, al que lo enseñó o al que usted considere que está en un alto puesto de autoridad. Contésteme con toda la verdad de la palabra de Dios y de los testimonios, si estos son los pilares originales de la fe adventista. Por muy buenos que parezcan, no lo son. Y se han metido con lo que Dios estableció en los primeros años del adventismo. Ahora presentaremos otro testimonio y nuevamente le voy a pedir a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, que nos envíe ese colirio en nuestros ojos para ver. Y nuevamente quiero apelar a Dios para que lo que vamos a mirar, para que lo que vamos a oír, sea con un espíritu de probar los espíritus, sea con un espíritu de probar un categórico escrito está. No estamos hablando, y no es mi intención hablar de su salvación o no, porque eso la determina Dios. Pero nuestro deber es, como dice Primera de Juan 4:1, y como lo decía la mensajera del Señor, nuestros pilares tienen que soportar la crítica más severa de todos aquellos que se crean sabios en su propia opinión. Tienen que soportar la crítica. Y es en ese fundamento que avanzo, no para determinar si se salva o no se salva, si para probar el carácter que tiene, es para probar la enseñanza. Porque así como probamos, así como examinamos, y así como hasta en cierto punto denunciamos estos falsos pilares de nuestra fe que enseña la corporación adventista, con ese mismo espíritu de celo por la palabra de Dios, tenemos que examinar,
probar, criticar cuando otros vengan con algo parecido que nos quieran cambiar nuestros pilares de nuestra fe. A continuación, voy a suplicarles que vayan e investiguen por ustedes mismos este testimonio, examinen, prueben y tomen un juicio justo. Y prueben si lo dice un categórico escrito está, bajo el testimonio de la palabra de Dios y bajo el testimonio del espíritu de profecía. ¿Por qué les digo esto? Porque colocaremos un corto video de alguien que es muy conocido y que tiene un puesto muy alto entre los adventistas del séptimo día, tanto dentro de la corporación como fuera de la corporación. Y algunos lo tienen en alta estima, en un puesto muy alto. Pero la mensajera del Señor decía, no importa cuán alto sea su puesto, tienes que probar los espíritus. Aquí ustedes mirarán cómo el ministerio del Evangelio Eterno, liderado por el señor Hugo Gambetta, cambia los 7 pilares de nuestra fe y los cambia exactamente siguiendo el mismo patrón que sigue la corporación adventista. Y es donde nuevamente te animo a que así como nosotros probamos los espíritus de la corporación adventista, y así como nosotros probamos los espíritus de Alejandro Bullón, de Rubén Bullón, y levantamos la voz y nos proclamamos atalayas y nos proclamamos predicadores que denuncian la apostasía, pues de igual manera, si eres justo, porque la Biblia dice que el que es justo siga siendo justo y el que es santo siga santificándose. En este video, que lleva por título serie Los 7 pilares de la fe adventista, que está publicado en el canal del Evangelio Eterno, él cambia los 7 pilares de la fe adventista y coloca sus propios 7 pilares de la fe, utilizando el mismo patrón de la corporación adventista. Y él comienza sus 7 pilares con el templo de Dios en el cielo y la purificación del santuario. Su segundo pilar del Evangelio Eterno son el mensaje de los 3 ángeles. El tercer pilar del Evangelio Eterno son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Le añaden todavía más la ley y la gracia, la justificación por la fe. El cuarto pilar del Evangelio Eterno es la ley de Dios y el santo sábado. El quinto pilar para el Evangelio Eterno es la no inmortalidad del alma. El sexto pilar para el Evangelio Eterno es el espíritu de profecía. Y el séptimo pilar para el Evangelio Eterno es la reforma pro salud. Ahora les hago la pregunta: ¿son estos mismos 7 pilares los mismos que Dios dio por medio de su palabra y por medio de los
testimonios, contésteme con un colirio en los ojos. Contésteme con un escrito está. Contésteme con ese juicio justo y santo que Dios tiene. Son estos los 7 pilares de la fe original del adventismo histórico. Si usted es honesto, si usted ama la verdad, usted dirá que no lo son. No voy a decir mis palabras en cuanto a quiénes y cómo la mensajera del Señor exhorta a aquellos que han cambiado y que están pensando en cambiar y que están predicando unos pilares falsos, el consejo del testimonio del espíritu de profecía. Si algo el Señor quiere hacer hoy es llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a la confesión de nuestros errores, de nuestros pecados, regresar a las sendas antiguas, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos creído falsos pilares, reconocer que hemos colocado nuestra salvación en hombres y reconocer que necesitamos por nosotros mismos ir e investigar los 7 pilares originales de la fe adventista. Porque si no, miren lo que dice el libro de Santiago, hablando de aquel hombre que se mira en el espejo y después de mirar en el espejo los errores que tenemos, dice delante del espejo: yo soy justo, soy bueno, no hay nada malo en mí. Vamos a leerlo en el libro de Santiago. Antes de leer esta cita del espíritu de profecía, en Santiago, en el capítulo, en el capítulo 1, y leeremos el versículo 23 al 25. Para que una vez que miremos la diferencia entre los 7 pilares originales de la fe y los 7 pilares cambiados y los 5 pilares cambiados, vayamos al espejo y miremos si lo que nosotros estamos creyendo, predicando y enseñando son los 7 pilares originales de la fe. Porque si alguno, dice el apóstol Santiago, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Encontramos ahí que si nosotros, por nosotros mismos, vamos y examinamos, probamos los 7 pilares de nuestra fe, y como decía la mensajera, nos familiarizamos con ellos, los reconocemos como nuestros y después hacemos que otros se familiaricen con ellos. Pero si esos pilares no soportan la prueba y son tal vez 5 pilares o son 7 pilares, pero diferente a los 7 pilares originales de la fe adventista, y miramos ya en el espejo que nos los han cambiado, que nos los han reducido,
Entonces, debemos ser oidores y hacedores, no solamente oidores. Y entonces, si somos hacedores, seremos bienaventurados. La mensajera del Señor dice en base a esto: nadie, absolutamente nadie, intente derribar, intente cambiar, intente reducir los fundamentos de nuestra fe. Fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Noten lo que está diciendo, hermanos. Nos está diciendo aquí que estos 7 pilares de la fe original adventista fueron colocados por el estudio de la palabra del Señor y fueron acompañados por oración. Y cuando alguien viene y cambia los pilares, los minimiza, los reduce a 5, lo que realmente está diciendo es que Dios se equivocó, que la palabra se equivocó, que los testimonios están equivocados y que Dios erró al haber colocado estos 7 pilares como Él los ordenó. Y ahora ellos, los que los cambian, los que los reducen, vienen y dicen: nosotros somos más sabios que Dios, porque los pilares que Dios colocó no los colocó bien, no colocó los pilares correctos. Por tanto, nosotros los vamos a cambiar. Nosotros los vamos a reducir a 5. Yo voy a colocar mis propios pilares, mis propios fundamentos, porque Dios se equivocó en cómo los ordenó y en cómo los llamó. No solamente estamos diciendo cuando cambiamos los pilares que Dios se equivocó, sino que también Dios se equivocó al darle la palabra a sus siervos cuando se sentaron en oración y estudio ferviente de la palabra para dejar establecido los 7 pilares originales de la fe adventista. Eso es lo que están haciendo los que han cambiado y los que están cambiando los pilares de nuestra fe. Y miren quiénes son los hombres, pero no son cualquiera hombres. Leímos que iban a ser pastores, que iban a ser atalayas. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino, que han encontrado unos nuevos pilares, que han encontrado unos nuevos fundamentos y que ha llegado la hora de cambiarlos, porque Dios se equivocó en cómo los colocó y en cómo los nombró. Y estos hombres dicen, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado. Pero ¿qué dice el categórico escrito está? Dice la mensajera del Señor: empero es un error. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, con ese colirio en tus ojos, con el poder, la influencia y la dirección de el Espíritu Santo, todos aquellos que están enseñando unos pilares diferentes, aquellos que solamente predican 5 pilares, aquellos que enseñan 7 pilares distintos y cambiados, son simplemente el resultado de un error. Son simplemente el resultado de un pensamiento humano, el resultado de una imaginación humana, el resultado de el estar obrando
encubiertamente el misterio de iniquidad. Aquel que quiere cambiar la verdad, aquel que piensa en cambiar los tiempos y la ley, ahora piensa en cambiar los fundamentos de nuestra fe. La mensajera del Señor dice: ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. ¿Qué dice la mensajera, hermanos? Que ningún hombre, por muy alto que esté en su cargo, por muy exitoso que sea, por muy grande que lo consideremos, no puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Y luego nos remonta al pasado. Por eso es que ella le hace frente en sus tiempos a aquellos que estaban queriendo cambiar los pilares de la fe. Ella dice: muchos en lo pasado han emprendido la fundación de una fe y de nuevos principios. ¿Cuántos? Muchos. Mas, ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó, porque no estaba fundado sobre la roca. ¿Saben por qué pronto caen esos pilares falsos, hermanos? Porque la verdad siempre triunfará, porque Dios siempre revelará su verdad, y porque por muy pisoteada que está la verdad, el Señor siempre la levanta. El papado quiso ocultar la verdad por 1260 años. Sin embargo, Dios no lo permitió, y pareciera que el papado estaba ganando, pareciera que la verdad estaba siendo escondida, ocultada y pisoteada. Pero ¿por cuánto tiempo permaneció esa falsa verdad? Por poco tiempo. ¿Y saben por qué? Porque la verdad de Dios siempre triunfará. De igual manera, ¿por cuánto tiempo permanecerá estos falsos pilares de la fe? Por poco tiempo. ¿Y saben por qué? Porque Dios siempre revelará su verdad. Dios siempre sacará a la luz su palabra y los testimonios inspirados por Dios. Y cuando Él lo saca, la mentira queda descubierta y el error es echado por tierra y la verdad es ensalzada por el poder de nuestro Dios eterno. Miraremos lo que Dios dice acerca de los que hacen tal acción, hermanos. Y miraremos cuál es el proceder de cómo se introducen estos falsos pilares de la fe adventista. Dice la mensajera del Señor: pero ¿cómo caen los hombres en tal error? Esa es la pregunta. Comenzando con falsas premisas y luego tratando de que todas las cosas prueben que el error es verdad. En algunos casos
Los primeros principios tienen una porción de verdad entretejida con el error. Noten las advertencias que nos está dando la mensajera del Señor, dirigida por el Espíritu Santo, hermanos. Estos pilares que están aquí tienen verdad. Tienen verdad. Y defienden estos 7 pilares. Los defienden. Defienden las posiciones en las que se han colocado. Defienden la reforma pro salud como el 7º pilar. El espíritu de profecía como el 6º pilar. Los defienden. Y están entremezclados verdad, pero también dice la mensajera del Señor que llevan errores. Miren qué más sigue diciendo. Son falsas premisas. Luego, tratan de probar que el error es verdad. En algunos casos, estos hombres que caen en tal error tienen principios de verdad, pero estos principios de verdad están entretejidos con el error. Pero eso, dice la mensajera del Señor, no induce a ninguna acción justa. Y esta es la razón por la cual los hombres son mal encaminados. Porque no se les prueba los espíritus, porque se les cree ciegamente, porque se les acepta ciegamente, porque no se les examina con el colirio en los ojos, sino simplemente se aceptan como que si fuera Dios mismo quien estuviera hablando por ellos sin probar los espíritus. Aún así, contradigan la palabra y los testimonios, se aceptan los errores de estos hombres entretejidos, verdad con error. Y miren qué más sigue diciendo. A fin de reinar y convertirse en un poder, emplean métodos de Satanás para justificar sus propios principios, sus propios pilares, sus propios fundamentos. Emplean métodos. ¿Cuáles son los métodos que emplean? Vamos a leer cuáles son unos de los métodos que emplea Satanás. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, miraremos que dice el versículo 3 y 4. Este es uno de los métodos que Satanás usa. Y vino a él el tentador y le dijo a Cristo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba citando Satanás en su método para engañar a Cristo? Estaba citando la palabra de Dios. Estaba citando los testimonios de los profetas, de los salmos, pero la estaba citando mal y se le estaba citando al mismo Hijo de Dios. Ese es el método de Satanás. Ese método
le sirvió allá en el huerto del Edén, cuando le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué estaba citando? La palabra de Dios. Y allá en el huerto del Edén le funcionó. Y pensó que le podía funcionar con Cristo también. Pero Cristo se dejaba regir por un escrito está. Y hoy en día le está funcionando a Satanás ese método de usar la palabra, pero usarla con error también. Y ese es el método que se está usando hoy en día para cambiar los 7 pilares originales de la fe. Pero la verdad triunfará, porque la verdad nos hace libres. Dice la mensajera del Señor: emplean métodos de Satanás para justificar sus propios principios. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior y se han presentado como representantes de Dios. Son falsos dioses. ¿Cómo que se presentan, hermanos? Se presentan con un juicio superior y se presentan como representantes de Dios y se hacen falsos dioses. ¿Saben por qué se hacen falsos dioses? Porque las gentes los consideran como sus propios dioses. Y no solamente eso, se quedan con lo que el hombre dice como si fuera Dios mismo quien lo estuviera diciendo. Por eso el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Queremos terminar esta presentación nuevamente para que no te quedes con lo que este servidor dice. No te quedes, ni me sigas a mí, ni me alabes a mí, nada de eso. Yo no busco eso. Ni siquiera pido diezmos, ni siquiera busco seguidores. Mi llamado es para causar un reavivamiento y una reforma en el estudio de la palabra y en los testimonios. Te ruego y te suplico, en el amor de Dios, vayamos a ese escrito está, vayamos a los testimonios y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que nos quedemos con ese escrito está y que probemos los espíritus y que seamos justos en los caminos del Señor y que así como condenamos, como probamos y como denunciamos las apostasías que están entrando y que seguirán entrando, seamos justos, seamos ecuánimes, que así como probamos los espíritus de otras denominaciones y incluyendo de la corporación adventista, también probemos los espíritus de nuestros propios pastores, de los que predican en nuestros púlpitos, de los ministerios a los que pertenecemos o de las organizaciones en las cuales estamos. Probemos esos espíritus y si no están de acuerdo con la palabra de Dios, simplemente desechémoslos, apartémonos y denunciémoslos. Porque entonces seremos, como dice Santiago, bienaventurados. Quiero finalizar con esta cita. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Lo escribió 25 de mayo de 1960.
5. Finalizaremos, hermanos, con una palabra de oración, dejándote en tu pantalla los 7 pilares de la fe original adventista. Que tu casa, la cual es la iglesia, ese remanente fiel y verdadero, el cual el Señor fundó con su propia sangre y a la cual la edificó con sus 7 pilares, cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, esté fundada sobre la roca. Y esa roca es Cristo, que está en la palabra de Dios. Finalizaremos con una palabra de oración y que el Señor te bendiga grandemente donde quiera que tú estés. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te ruego y te suplico, mi Dios, que envíes ese colirio sobre nuestros ojos para que podamos mirar. Que de igual manera, Señor, envíes a tu Espíritu Santo para que haga un reavivamiento y haga una reforma. Que regresemos a las sendas antiguas. Y si somos de los que estamos enseñando esos falsos pilares de la fe, que nos retractemos, que demos un paso atrás, que vayamos personalmente a estudiarlos, a investigarlos en tu palabra, en los testimonios. Y si no concuerdan con los que estamos enseñando, quítanos las escamas de los ojos para ver nuestro error, para reconocer que nos hemos equivocado y para andar por la senda justa, por el camino angosto, ese camino que nos lleva a la salvación. Te ruego y te suplico que por tu Espíritu Santo quites el amor ciego que tenemos hacia ciertos hombres, hombres que hemos convertido en dioses, hombres que por estar cegados por ese sentimentalismo, por ese emocionalismo, no podemos ver más allá. Haznos pasar por esa experiencia que pasaron tus hijos cuando se dieron cuenta en 1844 que habían bebido del vino de Babilonia. Cuando se dieron cuenta que estaban en Babilonia y les llegó la luz para que salieran de ese estado babilónico. Les enviaste el mensaje del segundo ángel y les enviaste tu Espíritu Santo para que miraran con ojos limpios por el colirio. Y entonces ahora estuvieron dispuestos a separarse aún de las personas que más amaban, porque prefirieron tu verdad, porque prefirieron el escrito está. Aunque fueron denigrados, aunque fueron señalados, aunque fueron vituperados, lo más hermoso y lo más lindo es que tenían tu verdad. Estaban contigo. Y tu mensajera los miró caminando rumbo a la Canaán celestial en ese sendero angosto, donde había una luz que brillaba al comienzo de ese sendero y tú ibas al frente de ellos guiándolos. Así de igual manera, Señor, a todos aquellos hijos tuyos que están buscando la verdad, llévalos por ese sendero. Guíalos con tu luz, guíalos con tu presencia y que te miren a ti. Que no miren a nadie más, solamente a ti, porque tú eres el que nos vas a llevar a la Canaán celestial, cuando vengas en las nubes de los cielos y seamos llevados a esa tierra prometida, donde los que salgan victoriosos
tendrán el privilegio de recibir esa morada, la cual tú estás preparando para tu pueblo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y que pasen una bendecida semana.